Gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy más que nunca, nada está dicho. Bueno, el Ministerio de Justicia implosiona. Sí, o sea, una explosión hacia adentro. Dos procuradores de la cartera dirigida por Vicente Ceballos están enfrentados. Mejor dicho, uno se ha enfrentado al otro. El procurador anticorrupción Amado Enco, quien está fuera de Lima, ha denunciado al procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, quien también está fuera del país. O sea, los dos están fuera del país en este momento cuando hay un lío de papeles de padre y señor mío. Lo concreto es que el procurador Enco del Ministerio de Justicia denuncia al procurador Ramírez del Ministerio de Justicia, ojo ahí, por el delito o el presunto delito de negociación incompatible y omisión de actos funcionales en la negociación de la reparación civil con la empresa Odebrecht. Mi pregunta inicial es, ¿el ministro de Justicia ha supervisado esta denuncia? ¿Los cargos que se imputan contra su otro procurador, Jorge Ramírez, quien por cierto no ha puesto su cargo a disposición después de esta denuncia? No lo ha hecho. De hecho, la Procuraduría ad hoc, es decir, los denunciados, han emitido esta misma noche, hace solo unos instantes, un comunicado en el que, grosso modo, le contestan al procurador Amado Enco. Y yo vuelvo a preguntarme, ¿el ministro Vicente Ceballos sabe del contenido de estas acusaciones? ¿Por qué hasta esta hora de la noche, 9:03, nadie en el gobierno se ha pronunciado? ¿Por qué? Por algo muy concreto. Se está socavando el acuerdo con esta denuncia, porque se le imputa al procurador Ramírez haber firmado y haberle facilitado a Odebrecht firmar 15 cuotas el pago de los 640 millones de soles, sin considerar Chacya, y además entregarle el dinero de la hidroeléctrica Chacya. Es decir, un enredo que, por cierto, nos tiene ahora a todos muy atentos, porque ¿qué va a pasar con la entrega de información que está proporcionando la empresa Odebrecht? Afortunadamente se ha entregado información. Afortunadamente sabemos que el ex primer ministro César Villanueva, según Barata, recibió o habría recibido en efectivo $60.000 por la construcción de una carretera en la región San Martín cuando él era gobernador regional. Hay algo muy extraño aquí. Y el congresista Gilbert Violeta de la bancada Contigo está con nosotros. Evidentemente tenemos que hablar de este asunto que compromete al gobierno. Aquí el asunto es que el seno del gobierno está comprometido. Ya digo, el señor Villanueva ha sido premier. El señor Vicente Ceballos, el ministro de Justicia, ¿dónde se ubica? ¿A cuál de sus procuradores respalda? Esa es una pregunta válida. ¿Y hasta dónde lo que está envolviendo hasta esta hora? ¿Hasta dónde los cargos contra el señor Villanueva pueden comprometer a este gobierno? Es una pregunta válida. Congresista Violeta, buenas noches. Buenas noches, Jaime. A ver, vamos al fondo de la cuestión. Aquí hay un procurador, como lo acabo de decir, denunciando a otro procurador. Un funcionario del Ministerio de Justicia denunciando a otro funcionario del Ministerio de Justicia, con el que probablemente lo único que lo separe es una pared del ministerio. Con el ministro al medio, con el ministro en el despacho de enfrente. ¿Cuál es su lectura? Mire, es inaudito. O sea, lo mínimo que revela es un nivel de desorganización al interior del propio Ministerio de Justicia, un bochornoso papel del ministerio como tal, pero además una cosa que es muy delicada, Jaime. Este acuerdo de colaboración eficaz tiene de fecha 15 de febrero. Es decir, también es cierto para efectos del procurador Enco que el procurador Enco no es que se haya enterado ayer y que hoy decidió denunciar. Es decir, han transcurrido prácticamente 6 meses y lo que se conoce hoy es exactamente lo mismo en términos del acuerdo respecto a lo que se conoció el 15 de febrero y en el caso de ellos antes, porque el acuerdo de colaboración eficaz tiene un preacuerdo que maneja el Ministerio de Justicia. A ver, el acuerdo tiene básicamente dos aspectos. Además de eso, perdón, el ministro
ha debido conocer los términos de este acuerdo. Sin duda, Y refrendar cada página. Sin duda, por la siguiente razón, porque el acuerdo tiene en términos generales dos grandes partes, ¿no? Los beneficios premiales, o sea, cárcel, la exención de pena de cárcel, y por otro lado, los beneficios económicos, es decir, pagar los 610 millones, que es la reparación civil, en cómodas cuotas anuales a lo largo de 15 años, beneficios tributarios, accesos para futuras licitaciones. Pero eso se firmó. Y todo eso fue parte de este acuerdo que, dicho sea de paso, Jaime, diversos parlamentarios y diversos especialistas dijimos, en la parte premial, ¿no es cierto? Finalmente el juez y el fiscal lo determinarán, pero en la parte económica dejaba pues una suerte de gran sinsabor, porque Odebrecht a lo largo de su participación económica en el Perú ha ganado licitaciones por 12.500 millones de dólares. Esa es una discusión que hemos tenido desde febrero. Y que aquí hemos sostenido y somos consecuentes. Solamente quiero decir eso. Aquí criticamos, o por lo menos dijimos, sí, la cifra puede ser discutible, pero antes que eso, preferible la información. Así es. Entonces, ¿qué cosa fue? A lo que voy es lo siguiente. A lo que voy es lo siguiente. Siempre supimos, y los procuradores supieron, que estábamos pagando un precio alto por la verdad, digamos, por la información. Por lo tanto, en esta parte no hay ninguna novedad. Y ninguna objeción. Desde el 15 de febrero. Correcto. Entonces, de repente pero la cosa es, ¿por qué salta ahora? A ver, el presidente de la República hizo una declaración hace muy pocos días diciendo que, dado que se está vendiendo Chacya, lo mejor sería no pagar a la empresa Odebrecht, sino retener en el fideicomiso que tiene el Estado, retener todo el monto correspondiente a más o menos 300 millones de soles. Entonces, la pregunta es, cómo es que de repente, a raíz de la declaración del presidente de la República, luego el ministro de Justicia diciendo que aquí básicamente no pasa nada, y de repente un procurador que representa los intereses del Estado termina denunciando a otro procurador, que es como el especializado, ¿no? El que tiene la cartera específica del caso Odebrecht. Las imputaciones que han aparecido en las últimas horas contra el señor César Villanueva. Entonces, mi pregunta es la siguiente. La declaración de ayer. ¿Algo que ver este asunto, esta guerra dentro del Ministerio de Justicia, con las graves imputaciones que pesan sobre el ex premier de este gobierno, César Villanueva? Creo que hay una cosa más que probablemente solamente nos quede especular. Probablemente el procurador, en este caso Enco, tiene otra información que todavía no conocemos que lo lleva a tomar esta decisión de denuncia y por lo tanto deslindar responsabilidad denunciando a su colega del propio Ministerio de Justicia para tratar de tomar distancia y decir, bueno, esta es una responsabilidad de ustedes, yo no me voy a comprometer en esta parte. Ya, pero la pregunta que le he hecho es si tiene algo que ver esta guerra que hay en el Ministerio de Justicia, que el ministro Ceballos no se pronuncie, ¿tiene algo que ver lo que ha saltado contra Villanueva? Yo por lo menos no tengo duda. No tiene duda. No tengo duda, porque creo que junto a eso ha saltado otras informaciones que los procuradores deben tener, deben conocer, igual que los fiscales, que probablemente nosotros todavía no tenemos el detalle porque es una información reservada. No olvides que todas estas declaraciones son reservadas y lo que conocemos, lo conocemos por trascendidos periodísticos que hace un portal de investigación. O varios en este caso, ha sido más de uno. Entonces, no es que se conozca porque el Ministerio Público, la Fiscalía, esté revelando toda la información, sino porque hay trascendidos. Pero hay otra parte de la información que de repente no está trascendiendo, sino todavía está en el ámbito de los procuradores y de los fiscales. Porque si no, ¿por qué justo un día después que hacen estas declaraciones en Brasil, con el señor Barata, los fiscales y los procuradores, se plantea esta denuncia y no se hace unos días después cuando el señor esté en Lima y arreglen sus cuchipandas, ¿no? Esta guerra en el Ministerio de Justicia se está levantando con el fin de socavar el acuerdo. Yo creo que el acuerdo está en este momento seriamente cuestionado. Por eso, bastó escuchar la declaración del presidente de la República y escuchar al ministro de Justicia y luego ahora el dato sobre los procuradores para entender que el acuerdo de colaboración eficaz va a estar cuestionado y va a tener que regresar ahora a la jueza para que la jueza haga esta suerte de interpretación sobre el alcance del acuerdo, en el sentido de que si es que el hecho de que existan otras investigaciones en el Estado, en qué tipo de investigaciones le alcanzaría o no alcanzaría
para que el Estado peruano no le entregue la plata a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglia. La famosa cláusula esta que es Los que punto 2, responsables. claro, el punto 2 literal C, ¿no? Cuando dice que con conocimiento del órgano judicial que no existan otras investigaciones o procesos. ¿Cuál es el antecedente de todo esto? El antecedente es que el patrimonio de Odebrecht es uno solo, pero los juicios, las investigaciones y los presuntos delitos de corrupción pueden ser indefinidos. Entonces, si es que siguen se pueden ir incorporando al acuerdo. Y como ha ocurrido. Sí, como claro. ha ocurrido. En el caso, En por la ejemplo, del medida que Odebrecht gasoducto. admita responsabilidad. Mire, le recuerdo una cifra, Jaime. Cuando comienza el caso Lavallato en Estados Unidos, Odebrecht reconoció que en el Perú solo habían coimas en su total por 29 millones de dólares. Hoy se conoce que solo en el caso del señor Toledo, por declaraciones de la propia empresa, superarían los 30 millones. A ver, pero no me quiero ir del tema del gobierno, porque, digamos, su lectura me interesa su lectura política de todo esto, porque acá hay algo raro, como lo decía en la presentación, que acá tiene que algo huele esclarecerse raro. y que tiene que esclarecerse. Ya viene más adelante Carlos Caro, distinguido, reconocido abogado penalista, para entrar en la materia penal per se. Que no podemos, evidentemente, evadirla en esta conversación. No digo que no la toquemos, pero ¿salpica al gobierno la denuncia contra Villanueva? Salpica al gobierno porque, mire, el señor César Villanueva ha sido en más de un año de la primera etapa del gobierno, de la etapa Vizcarra, ha sido como el abanderado, ¿no?, el segundo a mando de la lucha contra la corrupción. Villanueva no solamente fue el promotor de la vacancia de Kuczynski, fue la persona que nos hizo cuestión de confianza en el Parlamento para sacar adelante precisamente proyectos de ley de lucha contra la corrupción y de reforma política. Y hoy no solamente está cuestionado, hoy día la información que se conoce es una información validada, entregada con pruebas, porque esta información, a decir verdad, un poco que existía. Habían denuncias que se habían hecho, habían trascendido, teníamos el caso incluso de su hijo trabajando en la empresa Odebrecht, pero aquí hay un dato. Incluso va a terminar, probablemente para terminar de entender o descubrir poco a poco cómo fue la historia que estuvo en el detrás de cámaras en las negociaciones políticas y la posible participación de la propia empresa Odebrecht en el proceso de vacancia presidencial. Porque tú no olvidarás, Jaime, que lo que terminó tumbando a Kuczynski fue un dato que soltó la empresa Odebrecht y que sirvió a la Comisión Lavallato para que luego lo cruzara con la Unidad de Inteligencia Financiera. Algunos dicen que fue la respuesta de Odebrecht al 003. Exacto, que está muy relacionado a esto. ¿Con qué? Otra vez con la plata. Ahora, regresemos a esta época. ¿Cuál es el nivel de entendimiento o cuál podría ser el nivel de entendimiento, de acercamiento? Cápteme la idea. Entre el señor Villanueva y el señor Ceballos. Porque esto opera en el sector que dirige el señor Ceballos. Bueno, Odebrecht le está mandando un mensaje al gobierno. A este gobierno. Claro, le está mandando ¿Qué un mensaje, le está mandando un mensaje de cuidado, tengo información, cuidado que puedo hacer más cosas, y ha comenzado por poner contra la pared al señor Villanueva, ¿no es cierto?, soltando información, probablemente porque la misma empresa se siente que no le están cumpliendo en los términos que ellos esperaban que se les cumpliera. Desde el momento en el que existe un cuestionamiento al acuerdo de colaboración eficaz y en el que se pone en tela de juicio que ellos puedan levantar la plata por la venta de la hidroeléctrica Chaglia, entonces hacen ese trascendido. Odebrecht siempre ha soltado información de manera selectiva. Lo que me está diciendo usted es que Odebrecht le está mandando un mensaje al señor Vizcarra. Al gobierno y al Estado peruano, porque aquí compromete... pero concretamente al señor Vizcarra. Bueno, al gobierno, y en la cabeza del gobierno es el presidente de la República. ¿Qué mensaje le está diciendo al señor Vizcarra? ¿Tengo información de cuando eras gobernador? No sé si cuando eras gobernador, pero este acuerdo, este entendimiento se ha hecho en el marco de un gobierno instalado, presidido por el presidente Vizcarra, con el señor, con el premier en su gran etapa de negociación, siendo Vicente Ceballos ministro de Justicia. Han tenido un entendimiento en esa etapa. Supuestamente, ahora lo que está haciendo Odebrecht es, oigan, si ustedes no me cumplen, ¿no es cierto?, porque han puesto en tela de juicio que yo pueda
llevar parte del dinero de la venta de la hidroeléctrica, entonces, miren, aquí les doy una señal. La empresa Odebrecht es una empresa que ha actuado en términos delictivos en el Perú. O sea, no santifiquemos a una empresa. Eso no nos queda la menor duda. No santifiquemos a una empresa. Hemos hecho y por lo tanto, su lógica sigue siendo la misma. Delincuentes, pero sacrificando, como usted bien decía, y coincidimos aquí, lo hemos sostenido desde que se firmó el acuerdo en febrero, sacrificando una baja reparación civil a la expectativa de que se vayan incluyendo más procesos en la medida que Odebrecht entregue o admita responsabilidad, en bien de la información que entregue la empresa corrupta de Odebrecht. Pero la venta de Chaglia y lo que Odebrecht recibiría no es novedad. La venta de Chaglia no fue incluida en la reparación civil para evitar que Odebrecht se quede sin liquidez, porque el trato era: yo me quedo, yo sigo, porque en la medida que sigo puedo operar, y si puedo operar, entonces fue parte puedo de un entregar acuerdo. Entonces fue parte de un acuerdo. Estaba en el acuerdo. Si esto es parte de un acuerdo y luego yo te digo, uy, sorry, ya no puedes llevarte la plata que pensabas que te ibas a llevar. Estás pateando el acuerdo. Exacto. ¿Y tú estarías feliz o vas a estar inconforme? No, pues si yo he firmado un acuerdo, entonces, y lo ha validado la justicia peruana. Pero mira, aquí yo voy a lo siguiente ya. Aquí hay un claro desentendimiento ahora entre la empresa, entre Odebrecht y el Estado peruano, ¿no es cierto? En la que ha generado que dos procuradores terminen agarrándose a las patadas, en buen cristiano. La pregunta es cómo se va a dilucidar esta situación. Para comenzar, hay que terminar de entender la historia de responsabilidades, no solamente políticas, sino responsabilidades legales que puede haber al interior del Estado peruano. Y eso supone revelar qué está pasando en el Ministerio de Justicia. Yo, por ejemplo, diría incluso que los procuradores y el propio ministro de Justicia van a tener que esclarecer esta situación, ya sea exponiéndolo públicamente desde el Ministerio, desde el Gobierno, desde la PCM, o yendo al Parlamento en una sesión abierta en la que puedan ser invitados a aclarar esto. ¿Invitarlos o, a tono de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, interpelarlo? No, yo los invitaría. ¿Invitaría usted entonces al señor Ceballos? Yo los invitaría al señor Ceballos, que vaya acompañado con sus dos procuradores y que expliquen en el Parlamento qué está pasando. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad del señor Ceballos, siendo él el jefe de la cartera de Justicia, con lo que está pasando ahora? Bueno, es que aquí precisamente hay que tomar en cuenta algo. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de la Procuraduría Pública. Es decir, mientras el Ministerio, es decir, la Fiscalía, el Ministerio Público, mientras la Fiscalía lo que hace es acusa en nombre de la sociedad para garantizar que los delitos cometidos sean castigados, lo que hacen los procuradores es, en los intereses del Estado propiamente, dígase en la parte económica, el Estado no se perjudique. Bueno, resulta que suscribieron este acuerdo y prácticamente 6 meses después un procurador le dice al otro: este acuerdo al que tú has llegado ha sido lesivo a los intereses del Estado, o sea, así ha ido en contra de los intereses del Estado peruano. Y por lo tanto ahora se tiene que esclarecer esa situación. Pero, digamos, el responsable político es el ministro. El responsable político es siempre el ministro. Por eso. El responsable político es ministro. Pueden haber este desmadre, y eventualmente responsables legales. Mire lo que dice la denuncia del procurador Enco. Dice: contra Jorge Miguel Ramírez, es decir, el procurador, sí, y los que resultan responsables. ¿Quién más podría resultar responsable en términos legales incluso? ¿El ministro? Eventualmente el ministro, porque los acuerdos de estos acuerdos, digamos, formulados, trabajados por la Procuraduría, difícilmente son ignorados por los ministros, y las responsabilidades políticas alcanzan a los ministros sin lugar a dudas. Es decir, yo dudo que el ministro no conociera en qué términos se estaba negociando la colaboración eficaz y la defensa de los intereses del Estado. El señor Villanueva ha pedido licencia de su bancada. Evidentemente no la está pasando bien. ¿Cómo quedaron después? Digamos, usted maneja ahí información de dentro, ¿no? Hasta cierto nivel, pero por lo menos en el Congreso la maneja. ¿Cómo quedaron el señor Villanueva y el señor Ceballos, por ejemplo? Es decir, ¿podrían hoy por hoy tener un hilo comunicativo? Es decir, ¿podría el señor Villanueva estar diciéndole al gobierno:
oye, cuidado con aquello, cuidado con esto. Parece, como suele pasar con muchos ministros, cuando renuncian, no terminan en muy buenas migas con el gobierno que los termina alejando, ¿no? Eso nunca termina siendo un episodio feliz para los ministros, sobre todo cuando son parlamentarios, porque luego tienen que seguir en la función pública y tienen que seguir interactuando con el gobierno o con el gabinete. Bueno, pero, a ver, esto además ocurre en un contexto en el que ustedes no quieren dialogar con el gobierno. Han dicho, no vamos a dialogar. Ustedes y el APRA han dicho, nosotros no vamos a dialogar. Lo que hemos dicho es, a ver, hemos sentado una posición política. Lo lógico hubiera sido que el diálogo, esta propuesta del presidente de la República, sea antes de que sea llevado de la manera y expuesto de la manera en la que se expuso, porque se hubieran buscado alternativas. A estas alturas es extemporáneo, pero lo que nosotros decimos es el diálogo hoy, el diálogo que tiene que darse, se tiene que dar ya en el debate y en el entorno parlamentario, en un diálogo abierto, con las cámaras de televisión, expuesto ante la ciudadanía, porque los diálogos cerrados entre cuatro paredes en el que nos decimos cosas que al final no compromete a nadie, la verdad hasta ahora no ha sido productivo. Todos los diálogos que preceden en todos estos capítulos de reforma política, la verdad es que no han sido muy productivos. Así es que lo que nosotros hemos dicho es, ¿sabes qué? Basta de hipocresías, hagamos un diálogo abierto, público y parlamentario, invitemos al Premier, invitemos al Ministro de Justicia y que digan las fórmulas que creen que podría ayudar a resolver la crisis aquí. Bueno, pero el señor del Solar, digamos, ha mostrado disposición, les invitó a ustedes. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de conversar con él. Quien ha estado conversando con él, entiendo, es el congresista Cheput, más de una oportunidad, pero nosotros hemos decidido, antes de tomar de una definición de reunirnos o no, decidimos que para nosotros ¿Pero Cheput el diálogo... ha ido por la libre o...? No. Cheput es vocero alterno de nuestra bancada. ¿Autorizado por ustedes? Siempre... Entonces, ¿dialogan y no dialogan? No, porque no ha habido, quedamos? en esta última etapa, no ha habido reunión. O sea, Pero va a haber... Es que lo que nosotros hemos dicho es, no vamos a ir a la PCM, si tiene que haber una reunión en el Parlamento y abierto. ¿Se han ido todos? ¿Es un tema de forma o...? No, es un tema de forma. Yo no voy a ir a tu oficina, ven tú y así se pasa el tiempo. No, porque creo que más bien estamos perdiendo el tiempo. Pero no es un poco perder el tiempo también decir, oye, yo no voy, lo que nosotros hemos dicho, Jaime, hemos dicho, esta crisis no puede extenderse más. Hay que resolverlo lo antes posible. Entonces, lo que es para correr. Lo que debería haber es inmediatamente que el ministro y el premier vengan al Congreso, olvidémonos de estas reunioncitas que la verdad, ¿qué efecto práctico ha tenido las reuniones con las distintas otras bancadas? ¿Qué acuerdo ha salido como para poder decir, ya, la crisis está semi-resuelta? Ninguno. Lo que ha habido es hay reuniones una serie de intercambio de opiniones, Acción Popular, pero con todo respeto a mis colegas de las distintas otras bancadas, pero hasta ahora no se ha escuchado una fórmula medianamente entendible a la que hayan podido abordar el gobierno. ¿Estamos que en nada? Es que mientras sigamos con estos diálogos así de esta manera, yo creo que estamos en nada. Lo que hay que hacer es entrar al debate de fondo. ¿Y el debate de fondo tiene que ser el proyecto de adelanto de elecciones o su proyecto para convocar elecciones generales en caso de renuncia o vacancia? Yo lo que he dicho es lo siguiente, hay que estudiar alternativas. Por ejemplo, yo propongo una alternativa. El artículo 115 de la Constitución dice que cuando un presidente o un vicepresidente renuncia, lo sucede el vicepresidente y el presidente del Congreso. Lo que yo digo es cambiemos el 115 de la Constitución para que cuando un presidente renuncia, se convoque inmediatamente elecciones generales y no hagamos esta sucesión que luego termina demorando más, ¿no es cierto? 1. 2. Permitamos que el cargo de congresista sea renunciable, porque tenemos que salir de esta crisis. Esta crisis no puede durar un año, Jaime. ¿Qué cosa es lo que nos ha propuesto el Ejecutivo? Elecciones a la tercera semana del tercer domingo de abril. ¿Qué nos ha propuesto el Ejecutivo? Hagamos un calendario de un año y para el 26 de julio del siguiente año terminamos la crisis. Las crisis no duran un año. El país no puede seguir en esta suerte de desangre político un año más. Resolvamos esto lo antes posible. ¿Cuándo se puede resolver? Bueno, si seguimos en estas conversaciones a puertas cerradas 1 o 2 semanas más, no tengo idea. Bien. El tiempo sigue corriendo. El tiempo sigue corriendo. Hay un calendario electoral o preelectoral que, digamos, hasta ahora no ha avanzado. Bueno, Vilber Violeta de la bancada contigo, ya ve usted, nada está dicho en el asunto del adelanto de elecciones, las cosas todavía están en compás de espera. Gracias nuevamente, muy verde todavía, verde palta, y da palta también esto.